General de Integral de Consultores, expresidente del INE y analista político. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Bienvenido. Bien, Mario, muy buenos días. Gracias Pues por invitarme. de bote pronto, tu análisis sobre lo que sucedió el fin de semana con el escándalo generado a partir de la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey y pues lo posterior, ¿no? La renuncia y la llegada de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera. Primero, lo personal, creo que se trató de una imprudencia, de un acto que era innecesario hacerlo. Creo que pudieron haber sido más cuidadosos y no abrir un evento a 300 personas o algo así que fue en un lugar muy lindo en Guatemala. Digo, creo que eso es perfectamente válido, pero cuando abres un evento a más de 3 personas se vuelve público y más ahora, y más con una persona como lo es Santiago Nieto. Entonces creo que fue un acto de imprudencia. Ahora, lo importante son las implicaciones. Yo creo que Santiago Nieto es un abogado, conoce la importancia del debido proceso, sabe que hay límites para el ejercicio del derecho financiero, de la supervisión financiera. Sí. Yo creo que a pesar de su activismo o de su protagonismo que muchos consideraban perjudicial para la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera, creo que hizo una labor con límites. El gran problema de su sustituto, Pablo Gómez, es que primero no conoce la materia, no es abogado, ha sido un activista durante 50 años de su vida, y lo cual me parece perfectamente válido, pero no para la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si tú ves la semblanza de Pablo Gómez, ha sido casi 15 veces legislador. Sí. Es un activista y además me parece que por sus características emocionales y por su estilo retórico es una persona que busca la confrontación abierta, y lo que tú necesitas en esa labor es una persona discreta, eficaz, etcétera, etcétera. A mí me preocupa mucho el tono retórico que puede acompañar a su labor y el tono amenazante que puede derivar de eso. La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de revisar la ruta del dinero, de obviamente tener estos protocolos en contra del lavado de dinero, de prevención del lavado de dinero, normalmente sí ha sido utilizada por los gobiernos como una especie como un arma de presión contra opositores, ¿no? Contra empresarios para que paguen impuestos, en fin, lo fue en este sexenio, lo ha sido en otros, es decir, un uso político de esta Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Se va a politizar todavía más con Pablo Gómez? Bueno, ¿Tú es lo que ves, antes de este gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera tenía un perfil bajo, tenía funcionarios que hacían su trabajo, probablemente en algunas ocasiones investigaban por petición, pero nunca fue un arma política. Más técnico, ¿no?, que político. Con este gobierno empezó, pero el personaje que ahora llega no tiene conocimiento de la materia, es un ideólogo, es un propagandista del gobierno, es una persona que no le interesa el diálogo, le interesa la agresión, la denostación, el acorralar a sus adversarios, y esa personalidad en el cargo me parece que es muy peligrosa para las funciones que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, y eso lo que puede llevar al cabo es a una situación que vulnera al gobierno, porque entonces sus expedientes de investigación pueden caerse desde un inicio por falta de conocimiento y por falta de capacidades emocionales para ejercer el cargo correctamente, que requiere autolimitación y requiere una buena dosis de discreción. A lo mejor Pablo Gómez modifica su conducta, pero su récord profesional ha sido el entrenamiento de la esgrima, de la agresión, del diálogo, del exhibicionismo, y eso creo que no compata con este cargo. Que es más técnico, de nueva cuenta. ¿Cómo ves el gabinete, los equilibrios de fuerzas políticas o de corrientes políticas, como en todos los partidos hay o en todos los gobiernos? Da la impresión de que en los últimos meses los cambios que ha hecho, o las salidas de perfiles clave, personajes clave del gabinete, están inclinando la balanza hacia los ultras, los radicales, los puros, como les llaman dentro del movimiento de la 4T. ¿Cómo ves este desequilibrio que ha habido en el gobierno? Esto es natural que ocurra y va a seguir ocurriendo. Nosotros hace 2 años publicamos un reporte sobre lo que podría ocurrir a lo largo del sexenio. Establecíamos que siempre en los gobiernos de tipo populista, cuando se da un balance inicial entre pragmáticos, moderados e ideólogos ultras o radicales, los que acaban por quedarse al final de la fiesta generalmente son los ultras y los radicales. ¿Por qué? Porque quienes son moderados o son pragmáticos o son, digamos, de una formación técnica, tienden a tirar la toalla, y no es por falta de convicción, es porque es muy difícil trabajar en un gobierno en donde lo que predomina no es la planeación, no es la evaluación, sino es la publicidad, la propaganda, la retórica, la ideología. Entonces, alguien como Carlos Ursúa
que me parece que es un profesional sensato de la economía, pues tiró la toalla. Alguien como Alfonso Romo, que es un empresario que tiene alternativas profesionales múltiples, pues llega un momento en donde pues tira la toalla. Y esto va ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se van? Que generalmente, y esto es una cuestión que pasa en todo el mundo, los ultras, los defensores originales de la revolución, sea la 4T o sea la revolución bolivariana o cual sea esta, son los que acaban quedándose porque son los que tienen menos opciones alternativas profesionales, porque están en una ruta de transformación ideológica y porque generalmente van prevaleciendo. Esto va a seguir ocurriendo, creo que en los próximos 2 años y medio, y esto plantea un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que entonces el candidato o el próximo gobierno, que probablemente sea emanado de Morena, según los datos que hoy tenemos, acabe por ser más ideológico, más radical que este. Y eso es un gran riesgo, porque para el clima de negocios, ahora los inversionistas en el sector eléctrico, tú lo sabes, están esperando qué pasa. Y están dispuestos a sentarse a esperar 3 años más, mientras se vuelve a reactivar el sector. Pero si llega un gobierno ultra, un gobierno radical, por este fenómeno de que los ultras se van apoderando de los espacios que dejan los moderados, tenemos el riesgo de que un gobierno más ideológico tome protesta y entonces creo que eso sí va a generar un perjuicio grave al ambiente de negocios. Antes de entrarle, Luis Carlos Ugalde, a otros asuntos en la agenda política que vienen, elecciones, las reformas que ha mandado el presidente López Obrador, quiero preguntarte sobre Claudia Sheinbaum y los precandidatos, los que aspiran a tener la candidatura de Morena para el 2024. Hemos visto esta reconversión de Claudia Sheinbaum, se va a las giras, ha cambiado hasta su forma de vestir, su lenguaje habla muy parecido, mucho más parecido al presidente. ¿Cómo ves este asunto? Porque Marcelo Ebrard también dicen que ahora que se fue a la ONU con el presidente, estuvo hablando largo y tendido con él, entre otras cosas, sobre la elección del 24. ¿Cómo estás viendo a las figuras? Monreal, por su parte, apoyando ahí, como que buscando, haciendo, tejer alianzas, como siempre lo ha hecho con otros partidos, coqueteando con otros. Posiblemente será un candidato de otra fuerza política que no es la de Morena y los partidos aliados. ¿Cómo ves todo esto? Que está muy adelantado, pero pues lo han adelantado por el presidente, ¿no? ¿Cómo ves todo Bueno, yo creo que hay una buena noticia, que hace un año en este programa no hubiéramos visto como una buena noticia, que es que López Obrador se va a ir al 6º año, igual que todos los presidentes de este país en los últimos 60 años. Eso es una buena noticia. Segundo tema, se va a repetir el mecanismo que ya se había dormido una temporada del llamado dedazo o destape. Se va a replicar con mayor potencia como era en México en los años 70 y 80 del siglo pasado. Tercera característica, hay 2 candidatos reales y una sobre todo real que es Claudia Sheinbaum y otro que puede ser sustituto que es Marcelo Ebrard. Creo que el resto son por el momento irrelevantes. Y uno tercero que creo que verdaderamente es el llamado tapado y que a mí la verdad me genera un poco de risa y un poco de vergüenza estar hablando de estos temas que hablábamos hace 30 años, tapado. Creo que es el secretario de Gobernación. ¿El caballo negro? Creo que es el secretario de Gobernación y creo que el secretario de Gobernación tiene muchas cualidades que lo convierten en un buen caballo negro. Es discreto, es pragmático, es de mucha confianza el presidente, nadie lo conoce y entonces nadie habla de él. Entonces, él es el gran cuidado de este proceso porque nadie lo está atacando porque él no está en la palestra como ella. Sí. Yo creo que ella pues, está en campaña, yo creo que ella tiene muchas probabilidades de ser la candidata, yo creo que el presidente quiere colocarla pase lo que pase, pero el proceso de desgaste pues, es muy elevado, ella ha cometido grandes equivocaciones, creo que la línea 12 es una muestra de que ahí donde tenías que haber hecho un ejercicio transparente de rendición de cuentas y de justicia a las víctimas, no se hizo nada por proteger a los culpables, sean empresarios, sean funcionarios, y creo que ese es un ejemplo gravísimo en donde además el presidente llega a arreglarle el tiradero. Sí, el presidente ha llegado a tirar. Creo que Marcelo Ebrard es el candidato moderado, el candidato pragmático, está haciendo su trabajo. Ayer creo que lo que ocurrió en Nueva York es un gran ejercicio de propaganda política, un discurso totalmente irrelevante, que en México se vende como el gran estadista mundial que es López Obrador, con gente vitoreándolo en las calles. Es propaganda. Ahora bien, pues creo que así nos vamos a ir un año más. Creo que Ricardo Monreal, él lo sabe y además lo comenta, él no es candidato, él lo único que está viendo es cómo puede, cuando tenga que partir, que va a tener que partir en algún momento, cuáles son las mejores condiciones para su causa política y a quién le puede transferir ese activo. Creo que ese es el tema de él, creo que es claro que además Ricardo Monreal, transparente como ha sido,
ha desafiado al presidente, le ha dicho, Sí. si yo no soy candidato, yo lo voy a hacer por otro partido. Sí. Entonces creo que él no lo será y así es como ve las cosas. Y por último, Luis Carlos Ubalde, ¿cómo ves la agenda que viene? Está la contrarreforma eléctrica, los partidos de oposición que de pronto ahí resbalan con Marco Cortés diciendo que tienen todo perdido el próximo año con las 6 elecciones, salvo Aguascalientes. El presidente del PRI, que primero se le vio muy cerca a Morena y luego dice que ahora que hasta después de las elecciones van a debatir ellos la reforma eléctrica. ¿Cómo estás viendo todo este también reacomodo de las oposiciones, de los partidos y cómo está jugando Morena también con sus aliados? Yo creo que la reforma eléctrica, Mario, es la gran batalla o la primera gran batalla que este gobierno quiere dar, no solamente en temas económicos, sino es ya una lucha ideológico-histórica. Es un tema que trasciende lo económico y lo eléctrico. 2, si gana esa batalla López Obrador, este país que iba en una ruta, digamos, de mantener el régimen de la economía de mercado, ir modificando algunas políticas sociales y el entorno ideológico, puede cambiar de rumbo definitivamente. A mí me parece muy grave porque esto no solo afecta a la economía, afecta a la democracia, afecta a muchas cosas. Sí. Yo creo que la apuesta es tan cara para los partidos, sobre todo para el PRI, que al final, porque no veo que ganaría apoyando al gobierno, el PRI votará en contra en algún momento. Si eso ocurre así en algún momento del próximo año, creo yo que la oposición puede tener un momentum de saber que pudieron detener la afrenta o la propuesta más peligrosa de este gobierno en materia económica, que podía efectivamente darnos una vuelta en U. Y creo que ese momento puede ser aprovechado para empoderarse emocionalmente, políticamente. Creo que lo que le hace falta a la oposición para hacerlo es una narrativa. No la tienen. No solo se trata de ir juntos a la fiesta, se trata de saber por qué van juntos a la fiesta. Y esa narrativa macro no está ahí y no le puedes competir al obradorismo, que tiene una narrativa muy potente, si no puedes ofrecer. ¿Qué vas a ofrecer? Sí. Eso es lo que le falta. Yo creo que en 2024 la oposición puede ser competitiva si van unidos y con un candidato atractivo y con una narrativa para aguas buenas. Sin embargo, con la información que tenemos hoy, sigo pensando que lo probable es que gane Morena. Entonces la pregunta relevante no es qué partido gane, va a ganar Morena con la información de hoy, sino qué candidato. Es un poco como la sucesión al interior del PRI, ya sabías que iba a ganar el PRI, pero lo importante era qué tipo de figura iba a estar al frente. Pues bueno, muy cargada como siempre la agenda política y te agradezco que nos ayudes a entenderla y analizarla. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, expresidente del INE, analista político. Muchas gracias por haber venido y muy buenos días. Gracias, Mario, buenos días. Que estés muy bien. Vamos con más información internacional, la segunda parte de la información del mundo con Gaby Tlaseca.